Pues bien, estamos en la aula 26, teoría de semigrupos, y estábamos estudiando esta ecuación desde la aula anterior, una ecuación no lineal, de U de t más A de U igual a F de U de 0 igual a U0, donde A es un operador M acretivo densamente definido sobre un espacio de Banach-Chis. U0 es el dato inicial y F de chis en chis es globalmente Lipschitz. Esto es, existe una constante positiva, tal que F de B menos F de U es menor que la constante por B menos U es acá, por B menos U, para todo U y B en chis. Ahí tenía el teorema que habíamos comenzado a probar en la aula anterior. Ese teorema 2-1, que está en el precis Casenave, dice así. Dado U0 en chis, existe una única solución global fraca de U. No sentido que U es continua a 0 infinito en chis, y U de t es igual a t de t U0 más la integral de 0 a t de t menos s por f de U de s de s. Y ainda más se tiene una dependencia continua con respecto al dato inicial. O sea, b de t menos u de t es menor que e al r de t por b0 menos u0, donde b es la solución de 1 asociado al dato b0. B es asociado a b0 y u es la solución asociada a u0. Y más ainda, si u0 está en el dominio de A, entonces u es Lipschitz continua sobre conjuntos limitados de 0 infinito. Esto es, para todo t finito existe una constante m de t positiva, tal que u de t 2 menos u de t1 es menor o igual que m de t por t2 menos t1. Para todo t1, t2 no intervalo 0t, 0t grado. Entonces continuamos con la prueba del teorema. La unicidad fue probada en la aula anterior. La existencia fue probada en la aula anterior. Y ahora continuamos con la dependencia continua. Entonces tomo dos soluciones asociadas a U0 y B0. Dos soluciones asociadas a U0 y B0. Luego U de t menos B de t sería esto. Sería t de t de U0 más esto, menos t de t de B0 más esta integral. También sé que la solución asociada a U0 es esto, ¿no? U de t es t de t U0 más esta integral. Entonces, si B de t es la solución asociada a B0, B de t sería t de t de B0 más esta integral. Acá con B de S, en lugar de U. Entonces, U de t menos B de t sería la diferencia de esas dos expresiones, que sería t de t de U0 menos t de t de B0 más esta integral, porque esta sería U de t, y esta menos esta sería el B de t. Ahí aplico la desigualdad triangular. La norma de una suma es menor que la suma de las normas, sería menor que esta suma, más la suma de esta integral. Y acá puedo utilizar un factor que la integral es lineal, entonces los junto en un solo integral. Ahí en el siguiente paso, la norma de t de t por U0 es menor que la norma de t como operador por la norma de U0 menos B0. Y acá la norma de la integral es menor que la integral de la norma, y la integral de la composición es menor que el producto de las normas, entonces quedaría la norma de t menos ts por f de us menos bs. Observen que t de t es un semigrupo de contracciones, ¿no? Porque A es un operador M acretivo. Entonces menos A genera un semigrupo de contracciones. Semigrupo de contracciones significa que la norma del semigrupo es menor o igual que 1. Entonces aquí tenemos que esto de acá es menor o igual que 1. Y acá también es menor o igual que 1, y la F es globalmente Lipschitz. Entonces esto es menor que L por U de S menos B de S. Debe decir que la F es globalmente Lipschitz. La F es globalmente Lipschitz. Entonces acá tenemos eso de ahí. Tenemos L de U de S menos B de S. Entonces aquí esto, como es menor o igual que 1, la constante puede salir, quitaría L, la integral de 0 a t de U de S menos B de S. Entonces yo tengo que phi de t es menor que, para poder probar lo que quiero probar, a esto le llamo phi de t. A esto le llamo phi de t, y esto le llamo una constante A, más L por la integral de 0 a t de phi de S. Porque si esto es phi de t, esto es phi de S. Entonces con esas notaciones phi de t, eso que está ahí, yo tengo que phi de t es menor o igual que A, que es esto, más L integral de 0 a t de phi de S. ¿Ok? Y ahí aplico la desigualdad de Gromwald. Consiste en llamar a esto de una psi de t, y ahí yo derivo. Si esto es psi de t, yo tengo que la derivada, psi línea de t vendría a ser derivada una constante 0, acá sería L por phi de t, y esto es menor o igual que L por phi de t, ¿no? Porque observen que phi de t es menor o igual que phi de t. Entonces acá tengo una L, entonces esto va a ser menor que L por psi de t.
Entonces, pegando extremos, tengo que si línea de t menos L si de t es menor o igual que 0. Ahí multiplico por la exponencial. Su factor integrante, e a la menos lt, esta es una e de o, entonces quedaría derivada con respecto a dt de e a la menos lt por phi de t, ¿okay? Menor o igual que 0. Entonces, a partir de aquí, yo integro de 0 hasta t. Integro de 0 hasta t, voy a tener e a la menos lt por phi de t menor o igual que, o menos e a la menos L0 por phi de 0. El menos lo paso al otro lado y ficaría menor o igual que e a la menos L0 por phi de 0. Eso que phi de 0 vendría a ser a. Ya tengo la integral de 0 a t. Si acá boto 0, vendría la integral de 0 a 0, sería a. Entonces ya e a la menos L0 por phi de 0, que es a. Entonces tengo que e a la menos lt por phi de t es menor o igual que a. De ahí sale que phi de t es menor o igual que a por e a la lt. ¿Ok? Tengo eso. Más, regresando, phi de t es menor o igual que phi de t. Déjame ver quién es phi de t. Phi de t es esto. U de t menos b de t. Entonces yo tengo que u de t menos b de t, que es esto, es menor o igual que phi de t, que es menor o igual que a por e a la menos lt. Entonces phi de t, que es esto, es menor o igual que phi de t, que es menor o igual que a por e a la lt. Solo que a es la norma de u0 menos b0. Entonces aplicaría la norma de u0 menos b0 por e elevado a la lt. ¿Ok? Y eso es lo que queríamos probar. Esa es la dependencia continua. Que u de t menos b de t es menor o igual que u0 menos b0 por e a la lt. Entonces, ven, aquí está la dependencia continua. B de t menos u de t es menor o igual que e a la de t por b de 0 menos u0. Entonces, pronto, tenemos la dependencia continua. Ahora vamos a probar que si u0 está en el dominio de A, entonces u es Lipschitz continuo. Satisface esta desigualdad. ¿Ok? Sobre los intervalos limitados. Entonces, vámonos. Ahora veamos que es Lipschitz continua cuando u0 está en el dominio de A. Sea H positivo, y tense que u de t más H es solución de 1 con dato inicial u H, ¿no? Porque si acá sustituyo u de t más es solución de 1 con dato inicial u H, porque esto es la solución. Esta es la solución del dato de este problema con dato inicial U0. Con dato inicial U0. Entonces, rápidamente, una pequeña traslación. Se ve que u de t más H va a satisfacer esta igualdad integral. Y u en 0. U en 0, como estoy trabajando con u de t más H, u de 0 va a ser u H. Entonces, u de t más H es solución, satisface la igualdad integral, más solución con el dato inicial u H. Porque si yo boto aquí en lugar de t igual a 0, el dato va a ser u H. El dato inicial es u H. Entonces, tengo dos soluciones. Una con dato inicial u0, que sería u, y otra con dato inicial UH, que sería esta. Esta sería una B de t. U de t más H sería una B de t, que es solución del problema más con dato inicial H. Entonces, yo tendría que, por lo anterior, tengo dos soluciones. U de t más H menos u de t, sería esta de acá, menos esta, es menor que la diferencia de los datos iniciales por e a la lt. Solamente que el dato inicial para el cual es solución u de t más H es u de H. Entonces vendría a ser u de t más H sería u de H menos el dato inicial acá asociado a esto que es u de 0, que es u0, por e a la lt. Estoy aplicando la dependencia continua a estas dos soluciones. Esta es la solución asociada a u de H y esta es la solución asociada a u de 0. Entonces, aquí voy a empezar a hacer una serie de contas. Vamos a acompañar las contas con bastante detalle. Comienzo con este. U de H, ¿a qué es igual? U de H sustituyo. Yo sé que u de t es esto. En lugar de t voto H, va a ser t de H, integral de 0 a H, t de H, entonces, en lugar de t voto H, H, y tendría esto.
U de H sería T de H, se valora en U0 más la integral de 0 a H de T de H menos S por F de U de S de S. Y así, la diferencia, U de H menos U0, esto de acá, y voy a cuantificar esta cantidad que está al lado derecho de cuadrado. Voy a cuantificar. Entonces, esta cantidad que está al lado derecho de cuadrado vendría a ser U de H, más U de H es todo esto, ¿no? U de H es todo esto. Entonces, sustituyo, en lugar de U de H, todo esto que está aquí. T de H de U0 más la integral de 0 a H de T de H menos S por F de S menos U0. Estoy sustituyendo U de H, tendría eso. Y ahí continúo. Esto por la desigualdad triangular es menor o igual que T, este lo junto con este. Es menor que T de H de U0 menos U0. Más la integral de esto de acá, más la integral de la norma de la integral es menor que la integral de la norma. Entonces aplicaría esto. Repito, que aplico esto, lo junto con esto y aplico la desigualdad triangular. La desigualdad triangular sería menor que esta norma, más la norma de esta integral, que es menor o igual que la integral de la norma. Ahora esto de acá ficaría así, esto de acá es esto, y esto de acá es menor que el producto de las normas, que es menor o igual que 1. Ahora el límite de T de H de U0 menos U0 sobre H es el límite de A de U0. Y se prueba que esto para H normal, esto sería menor que la norma de A de U, ¿no? Si este H entra acá adentro, el límite me daría la norma de A de U0. U0 está en el dominio de A. Más en general, esto es menor o igual que H por la norma de A de U0. Y aquí esto es menor o igual que 1, más acá yo puedo tomar supremo. Supremo de 0 menor que S, menor que H, de F de U de S. F de U de S. Entonces acá tengo H por la norma de U0, y acá yo tengo que esto de acá ya es una constante, entonces fijaría esa constante por la integral de 0 a H de 1, que sería el propio H. ¿Ok? Entonces observen que nos tenemos esta diferencia, U de T más H menos T, menor que esto de acá, y estamos cuantificando esta cantidad, U de H menos U0. U de H menos U0, sustituí U de H y llegué a esta expresión. ¿Ok? Ahora yo voy a cuantificar este de acá. Para cuantificar yo faço lo siguiente. La norma U de T es menor o igual que T de T U0 más la integral de 0 a T de T menos S fue de S, ¿no? Simplemente voy a la fórmula de U de T. Ya me sé que U de T es esto, entonces tomo la norma. La norma de U de T es menor que la norma de T más la integral de esta norma, ¿no? Norma de esto es menor que norma de la suma, que es menor que la suma de las normas. Entonces a partir de ahí yo tengo que la norma de T es menor que la norma de esto, más la integral de 0 a esto. Ahora esto es menor o igual que 1. Y esto es menor o igual que 1, entonces implica que la norma de U de T es menor que la norma U0, más la integral de 0 a T de la norma de F de U de S. Simplemente en la definición de solución Frag. Solamente que esta F es lipschitziana. Como es F lipschitziana, la Einstein que esa F satisface esta propiedad, que F de U de S menos F de 0, eso vale en cualquier espacio normal. Valor absoluto de la diferencia es menor que la norma de la diferencia. Más como es lipschitziana, sería menor que L por la norma de U de S menos 0. US menos 0 es US, LUS. Entonces aquí yo boto en evidencia este de acá y el F de 0 pasa a sumar al otro lado. Entonces tengo que el F de US es menor que F en 0 más L veces la norma US. O sea, esto es menor que esto, simplemente por la lipschitzianidad sale de esta cuenta que está aquí, ¿no? F de S menos F de 0 es menor que esto, que es menor que esto. Por lo tanto, el F de US sociño es menor que F de 0 más L de US. Entonces F de US es menor que esto. Entonces la verdad es que yo quiero cuantificar esta cantidad. Entonces, primero parto con U de T. El U de T es menor que esto, que es esto, y acá el F mayor por norma F0 más 0. Acá la integral de 0 a T de F0, como F0 es constante, ficaría T veces F de 0. Y acá ficaría L veces la integral de 0 a T es constante. Y aquí paso lo mismo que hice antes. La desigualdad de Gromwald. Tengo phi de T menor que, en este caso, esto sería más, esto sería la desigualdad de Gromwald.
Ya lo voy a usar, porque ya lo hice varias veces. Entonces, esta es la desigualdad de Gromwald. Si phi de t es menor que a más la integral de 0 a t de m de s por phi de s, si esto es verdad, donde phi es positiva, entonces yo tengo que esta phi es menor que esto, y esto a su vez es menor que a por e a la integral de 0 a t de m de s de s. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, en la aula anterior también. Entonces se conoce como la desigualdad de Gromwald. Entonces acá tenemos esto, phi de t menor que a más la integral de 0 a t de m de s de phi de s, ¿no? Donde phi de t es esto, todo esto es a, todo esto es a, y el m vendría a ser esta constante, ¿no? Que puede entrar aquí. M, la integral de 0 a t de phi de s. Phi de t menor que a. Entonces, si esto acontece, el lado derecho es menor que eso. Por lo tanto, tengo una igualdad tripla. Esto menor que esto, que es menor que esto. Entonces, acá tenemos esto menor que esto. Entonces, por la desigualdad de Gromwald, por Gromwald, esto es menor o igual que a por e a la l integral de 0 a t de m de s, porque la constante m, que mayor acá en este caso es l constante. Esto. Ahora, sustituyendo a, ¿quién sería? A es esto, ¿no? Norma de U0 más t por el a F0 por esta integral de 0 a t de 1 es t, e al lt. Entonces tenemos que la norma de U de t es menor o igual que la norma de U0 más t por f de 0 por e al lt. ¿Ok? Tenemos eso. Déjenme que la Yenshi está queriendo cuantificar, ¿no? Vamos solamente para no perder el foco. Yo quiero ver la dependencia continua. Cuando U0 está en el dominio de A, yo tomé H positivo. Y fíjense que U de t más H es solución del problema 1 con dato inicial UH. Solución del problema 1 con dato inicial UH. Entonces, yo apliqué la propiedad anterior, la dependencia continua de dos soluciones con respecto a los datos iniciales. Entonces tengo que U de t más H menos U de t es menor que U de H, que es el dato inicial asociado a este, menos el dato inicial asociado a este, por E al lt. Y voy a empezar a cuantificar esta cantidad. Entonces ahí yo partí, primero escribí UH, después hice la diferencia y empecé a mayorar esa diferencia y llegué a esto de acá, que es la diferencia de datos iniciales, la diferencia de estos datos iniciales que van a mayorar después de esta diferencia, llega que es menor o igual que esto de acá, donde hay un supremo. Ahora quiero mayorar este supremo. Para mayorar este supremo, primero, antes de mayorar este supremo, yo escribo norma U de t de esta forma, utilizo que f lipschitziana y mayoro U de t. U de t es menor que esto de acá. Ahora sí, con ese U de t yo puedo mayorar este supremo de f de U de s. Vamos a ver, ¿cómo mayora ese supremo de f de U de s? Acá tengo, supremo de f de U de s, ya habíamos visto que f de U de s, por la lipschitzianidad. El f de US es menor o igual que f de 0 más L veces la norma de US, ¿no? El f de US es menor o igual que este f de 0 más L de US. Entonces, el supremo de 0 menor que f menor de f de US es menor que el supremo, este f de S es menor que f de 0 más L de US. Ahora, esta es una constante, entonces esto es independiente del supremo, aplica la propia constante. Y este L de US acabamos de ver, este US es menor que esto, ¿no? Este L de US es menor que esta cantidad, lo acabamos de ver. U de T es menor que esto. Entonces, en lugar de T voto S, U de S es menor que norma U0 más S por F de 0 por E a la ST. Simplemente en lugar de T voto S. S. Entonces tengo que esto, ¿no? F de 0 más supremo de L U0 S. Porque este US es menor que esto por esta estimativa que acabamos de probar. ¿No? Acá en lugar de T tiene S. Más ese supremo, ¿quién es? El supremo está constante, entonces va a fijar esto. Y acá el supremo, cuando S varía entre 0 y H, vendría a ser S, H, obviamente, ¿no? H por F de 0. Y acá sería L por E al H. Entonces hemos cuantificado, ¿no? Este supremo es menor que F de 0 más la norma de 0 más H F de 0 por L por E al H. Ahora sí, después de tener cuantificado, partimos para esta diferencia, ¿no? Acabamos de cuantificar esta cantidad. Esto. Tengo acá. Entonces tenemos que la diferencia de los datos iniciales,
que es menor que esto de acá, más esto hemos acabado de cuantificar. Entonces tengo que la diferencia de los datos iniciales es menor que H a U0, que era este primero, H normal a U0, más H por ese supremo, que acabamos de verlo, que ese supremo es menor que esto. Entonces ya más H por ese supremo, que es menor que esta cantidad. Botamos esa cantidad. ¿Ok? Así de cuadrado precisamente me dice que la diferencia de dos soluciones, UDT más H menos UDT, es menor que la diferencia de los datos iniciales por L de T. Yo acabé de ver que la diferencia de los datos iniciales es menor que esa cantidad que está en bajo. Entonces ya tengo, así de cuadrado, tengo que UDT menos UH es menor que la diferencia de datos iniciales por L de T. Acabamos de ver que la diferencia de los datos iniciales en H y en 0 es esto, es menor que H por U0, acá tengo un H, boto en evidencia, por F de 0, más todo esto. ¿Ok? Tan pronto, de aquí solo la dependencia continua. Basta llamarle a T2 a T más H y T1 a T. T más H, T2 y T1 a T. Entonces yo tendría U de T2 menos U de T1. Bueno, y la diferencia sería H, ¿no? Si T más H es T2 y T es T1, T2 menos T1 sería H. T2 menos T1 H. Entonces, haciendo esa mudanza, acá tendría U de T2 menos U de T1 menor que T2 menos T1 por esta constante. Como estamos trabajando en intervalo limitado T, entonces el H también está aquí. T más H está T2, T más H está aquí. Entonces H es menor que T. H es menor que T. Estamos acá trabajando, ¿no? Pues T más H es menor que T. Entonces este de acá es mayorado por T y este H es mayorado por T. Y esto independe de T. Este es F de 0, norma, acá es norma. Entonces tenemos que la norma de U de T2 menos U de T1 es menor o igual que T2 menos T1 por todo esto de acá, que sería una constante M de T. ¿Ok? Una constante M de T. Y esto precisamente es la continuidad de la continuidad, no, es la Lipschitzianidad de la solución, ¿no? Hemos probado que la solución es Lipschitz continua, ¿no? Que es lo que decía esto de acá, el teorema. Si un cero está en el dominio de A, U es Lipschitz continua sobre conjuntos limitados. Esto es, para todo T finito, existe una M de T, tal que esto de acá es verdad. Eso acabamos de probar, ¿ok? ¿Qué más? Tengo el corolario, que dice así: supongo que el espacio es reflexivo y que un cero está en el dominio de A, entonces tengo una única solución global Forchi, esto es de clase C1, ¿ok? Cero infinito, inter C, cero infinito, dominio de A. Entonces, por lito anterior, cuando un cero está en el dominio de A, para tener solución fuerte, observen que de clase C1 tiene que estar en el dominio de A, un cero. Entonces, por lito anterior, como U es Lipschitz continuas sobre conjuntos limitados, cuando U cero está en el dominio de A, acabamos de probar que U es Lipschitz continua sobre conjuntos limitados, y F de U también es Lipschitz continua. F es Lipschitz continua, por ejemplo, F de U también es Lipschitz continua sobre conjuntos limitados. Luego, a partir de esta expresión, se nota que esto es de clase C1. Se verifica que esto es de clase C1. ¿Por qué? Porque todo esto es Lipschitz continuo. Entonces, miren, tengo un espacio, ¿cómo se llama? Tengo un corolario, está en el Brestis clase nave, es corolario A238, Brestis clase nave. Si X es un espacio reflexivo, yo tengo F definido en un intervalo en X, tal que es Lipschitz continua y limitada. Lipschitz continua y limitada. Entonces, F está en W1 infinito, ipsilon X. Acá no es C1, más es W1 infinito. Está en derivada flaca limitada. Entonces, todo esto estaría en W1 infinito. Como tengo la integral, automáticamente L sería de clase C1. Sería de clase C1. Entonces, usando ese corolario, tendría yo fato que F es Lipschitz continua, y el U es Lipschitz continua cuando U0 está en el dominio de A, ¿no? Porque si la U no fuese Lipschitz continua, lo cual hemos probado solamente cuando U0 está en el dominio de A, esto de acá no sería Lipschitz continua, necesariamente. Y yo no tendría cómo usar este corolario, ¿no? Que esto de acá es en W infinito. Entonces utiliza fuertemente que U0 esté en el dominio de A y que la F sea globalmente Lipschitz. Entonces sale de clase C1 cero infinito X. Lo otro es más estándar, ¿no? C0 infinito dominio de A.
Entonces eso probaría el corolario y el teorema. Y acá tengo dos ejemplos de eso, donde se aplica directamente eso. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, ipsum u de t más laplaciano de u igual a y de u, x en r, t mayor o igual que 0, x en omega, t mayor o igual que 0, u de t x igual a 0 cuando x está en la frontera de omega, t mayor o igual que 0, u de 0 x igual a u0 de x. Donde y en general es una función de los complejos en los complejos, globalmente Lichis. ¿Ok? Entonces ahí omega está suponiendo que tiene dominio regular, es un dominio con frontera regular, o omega es todo Rn. Cuando omega es todo Rn, se supone que el y de 0 es 0, que la función lichisiana en 0 se anula, porque como este es no limitado, puede dar problemas si no se anula. Más en general, la omega puede ser un abierto limitado con frontera regular. Entonces, ahí en este caso vimos que si el U0 está en H2 inter H01, que es el dominio de la operadora, en este caso, entonces va a existir una única solución fuerte de 2, es el corolario que vamos a aplicar el corolario, y esto es U en C1 0 infinito L2 inter C 0 infinito H2 inter H01. Esta sería consecuencia del teorema anterior, ¿no? Esto de acá ya se vio que este operador aquí en línea, ¿verdad? Pasaría al otro lado. Se ve que el operador A es de M acretivo. Otra vez que es M acretivo, satisface todas las hipótesis para aplicar el corolario anterior. Y estoy ante un espacio de banda reflexivo. Entonces, esta sería una aplicación, por ejemplo, del corolario anterior, ¿no? La ecuación de Schrödinger no lineal. Otro problema que sería otra aplicación sería la ecuación de la onda. La ecuación de la onda U de TT menos laplaciano de U, y acá sería una Y de U, UT gradiente de U. X en omega, T mayor o igual que 0. U de TX igual a 0, cuando X está en la frontera de omega, T mayor o igual que 0. U de 0x igual a U0x y UT de 0x igual a B0x. Esta es la ecuación de la onda no lineal, donde esta función UT gradiente de U depende de tres cosas. Esto es una función globalmente Lichis. Globalmente Lichis. Y vale de R por Rn en R globalmente Lichis. Omega un abierto limitado con frontera regular, o omega es Rn, en este caso Y de 0 es 0. Entonces supone que U0 está en H2 inter H01 y B0 está en H01. Entonces existe una única solución Forche de este problema, que está en la clase C2, 0 infinito L2, inter C1, 0 infinito H01, inter C, 0 infinito H2. ¿Cómo que sale eso? Eso sale debido a, lembra cuando tenemos la ecuación de la onda, la James lo descomponía como un sistema de primer orden, con dos variables. Botábamos B igual a UT, y de ahí BT satisfacía esto de acá. Entonces, esto es equivalente a, esto de acá, el sistema es equivalente a la ecuación de la onda, ¿no? Ya vimos en la primera parte de la materia. No, primera parte no, hace poco, ¿no? En las aplicaciones de la segunda parte. Esto lo puedo escribir como un sistema de primer orden con U y B. Entonces las variables U y B, tengo dos variables U y B. Acá tengo esto. Y el operador también es de dos variables U y B. El espacio total es H01 por L2. Y el operador A es este, ¿no? A de UB igual a menos B menos Laplaciano de U más U. Esto ya lo hemos estudiado cuando estudiamos la ecuación de la onda. Entonces, el dominio de A es H01 inter H2 por H01, cuando el espacio de referencia es este. Y, bueno, se verificaba que este es un operador M-acretivo, o el negativo es M-disipativo, tanto fue. Y obviamente tenía que ajustar, ¿no? Porque estoy en un espacio producto. Entonces, esta no linealidad tengo que ajustarlo al espacio producto. Entonces, yo defino la función que va de x en x, la función que va de x en x, tal que a cada v la asocia f de v 0, y de v gradiente de u más u. Entonces, así como está, esto está colocado como una ecuación de primer orden, ¿no? En las variables u y b. Está colocado como una ecuación de primer orden en las variables u, b, donde la no linealidad sería una f en el lado derecho. O sea, yo tengo esto. En la ecuación de la onda, este u es una v. El operador A
el operador A en la ecuación de la onda es A de V, porque estoy trabajando con pares V. A de V igual a esto, menos B menos la Laplaciano de U más U, y el F, que es la F no linealidad, estoy trabajando con pares, este F que es de U porque es un par. Acá tengo V, acá tengo un par, acá un par, el F es un par, es F de U, está definido así, ¿no? En base a la Y. Esa F de U, B de un par F de V, es F de V igual a 0 Y de U, B gradiente de U. Entonces, misma cosa, esto se verifica que satisface las hipótesis del teorema anterior, es globalmente Lichis, porque estamos pidiendo que sea globalmente Lichis esta Y. Y por lo tanto la F también es globalmente Lichis. Ese operador es inacretivo, ya vimos cuando estemos la ecuación de la onda homogénea. Entonces este problema tendría solución Forge, por el resultado que acabamos de ver, ¿no? El corolario. Eso es lo que iba a contarles en la aula de hoy. Voy a parar la grabación.